El rol del comandante, la carga invisible del mando. Sinopsis. En este capítulo, la guerra se transforma en liturgia oscura y la montaña en un ser vivo que respira, juzga y guarda las voces de los caídos. Guerrero, aislado en su puesto de mando, enfrenta la carga invisible de decidir sobre la vida y la muerte, consciente de que cada orden es una herida en su alma. El obús, convertido en altar y tótem, dicta sentencias que resuenan como lamentos multiplicados en los barrancos. Entre sombras, se revelan Argueta y Hugo, ya no como soldados, sino como guardianes espectrales que custodian el equilibrio y confirman que el mando no es privilegio, sino penitencia. En la fatiga, el temor y la esperanza mínima, Guerrero comprende que su papel no es salvar ni borrar la oscuridad, sino ofrecer la poca luz que le queda, suficiente para que otros encuentren la puerta. El rol del comandante. La lluvia había cesado hacía horas, pero dejó un goteo obstinado que marcaba el tiempo como un reloj sin agujas. En el puesto de mando, una cavidad de madera húmeda y tierra viva, enterrada a varios metros, temblaba la llama de un cirio a manera de vela. El aire, espeso, olía a pólvora vieja, a lona mojada y a una sangre ya sin nombre que la tierra parecía recordar mejor que los hombres. A veces, cuando respiraba profundo, Guerrero sentía que era la montaña la que exhalaba ese olor, como si el subsuelo guardara un registro más fiel que la memoria de los vivos. Ese hálito se le metía en los huesos como un testamento secreto, como si cada inspiración fuese también una confesión no escrita. Sobre la mesa, un mapa, más que un territorio, un cementerio de líneas, más que alturas y hondonadas, un conjunto de tumbas abiertas con números. Era un documento manchado por café y por humedad, pero sobre todo por la carga invisible que contenía. Guerrero lo miraba sabiendo que cada trazo equivalía a un hueco en el suelo, y que cada coordenada no era solo geografía, sino la biografía de hombres que algún día serían ausencia. El mapa no era guía, era epitafio anticipado. Era un camposanto en papel, una necrópolis trazada con lápiz, un evangelio de barro y hueso que se reescribía con cada combate. El oficial guerrero miraba sin ver, con esa atención cansada que ya no busca respuestas sino fuerzas. La fatiga de decisión le había ido comiendo los bordes del juicio hasta dejarlo pulido, como un canto de río. En cada amanecer sin pan y en cada noche sin morfina debía elegir entre sacrificios que nunca eran justos, solo posibles. Había descubierto que la lesión moral no era un concepto, sino una grieta, una fisura caliente en el alma por donde chillaban los nombres de los que no volverían. Elegir a quién enviar y a quién retener, quién recibía la última ampolla, qué silencio conservar y qué verdad decir. Cada orden era un tajo. Cada duda, sal sobre la herida. Y esa herida no cicatrizaba, porque era la propia guerra la que, gota a gota, mantenía la llaga abierta. Guerrero se había convertido en un tejedor de pesadillas, hilando con órdenes los hilos de la culpa, urdiendo noches donde las sombras tenían más peso que el acero. Arriba, la montaña respiraba. No era paisaje, era criatura. A veces exhalaba niebla, a veces viento, a veces un silencio tan compacto que parecía obsidiana. Los hombres lo habían comprendido con una sabiduría antigua, no se pisaba una ladera, se entraba en un costado vivo. Y en ese cuerpo pétreo, el puesto de artillería era más que un arma, era un altar. Allí no se hablaba en voz alta, porque cada ruido era ofrenda o blasfemia. Incluso el viento que se colaba por las rendijas parecía una oración interrumpida. Cuando llegaba el turno del obús, nadie hablaba alto. No se alzaban banderas ni voces. Se ajustaban palancas y seguros con una delicadeza casi litúrgica. Cada pieza tenía su nombre, la recámara, el alma, el cierre, el párpado, la cureña, las costillas. Se limpiaba el ánima como se prepara un recién nacido para el bautismo, se medía la carga como el que pesa una promesa. El obús no disparaba, despertaba. Su boca redonda abría una garganta en la que dormían truenos. Guerrero sabía que cada proyectil era mitad plegaria y mitad sentencia, mitad pedido de vida y mitad decreto de muerte. El cañón era un sacerdote de hierro que oficiaba una misa oscura, donde cada estampido era una campanada fúnebre que resonaba hasta en las raíces de la montaña. Guerrero se colocaba a un lado, no tanto como comandante sino como sacerdote. Miraba las manos de sus sirvientes, negras de tierra, blancas en los nudillos, y asentía apenas, como quien da permiso a la tormenta. El primer disparo siempre parecía más grande que todos los anteriores. Era un golpe en el pecho, un temblor en los tablones, un latido soterrado que nacía bajo la roca y se desplazaba como un animal inmenso buscando salida.
El humo subía con una lentitud viscosa, enrollándose en el aire como el aliento de la propia montaña. Y entonces llegaba el eco. No era el eco, en realidad. Era un lamento. Bajaba por las quebradas, tocaba los espinazos de pinos y piedras, y regresaba multiplicado. Los hombres decían que el disparo llamaba a los que se fueron. Guerrero sabía, o creía, que el eco llevaba cuentas, el inventario oscuro de lo que la montaña cobraba por permitirle seguir. Cada rugido del obús era contestado por la montaña con una factura silenciosa, invisible pero inevitable. La montaña no olvidaba, llevaba un registro más fiel que cualquier diario de campaña. Fue durante una madrugada helada, cuando el mundo era todo bruma y metal, que Guerrero lo vio con claridad. El sargento Argueta estaba de pie junto al obús. No como una aparición que busca asustar, sino como un viejo conocido que llega a una guardia peligrosa. Tenía la mano apoyada en el cañón, no en gesto de posesión, sino de bendición. No habló. No hizo falta. Su presencia apretaba el pecho y acomodaba la espalda. Era la memoria hecha cuerpo tenue, el deber vestido de sombra. En esa figura se condensaba todo lo que Guerrero intuía, que el mando no era un privilegio, sino una penitencia compartida con los muertos. Argueta no era ya un soldado caído, era la encarnación misma de la montaña, el guardián de un altar que exigía sacrificios constantes. Nadie más lo vio, o nadie quiso decirlo. Para los soldados, Argueta era una leyenda útil, el que castiga al rendido. Para Guerrero, esa madrugada, fue otra cosa, la confirmación de que el mando no era solo el arte de decidir, sino la obediencia a una ley más antigua que toda doctrina. La ley que pide que alguien lleve el peso cuando a los demás ya no les quedan manos. Esa carga, pensó, era más pesada que el acero del obús y más fría que el aire de la madrugada. Comprendió que el mando era también un pacto con los ausentes, una obediencia a las voces que no dejan dormir. Volvieron a cargar. La espoleta encajó con un clic minúsculo, casi un sí. El obús volvió a despertar. El estruendo tumbó un tabique de silencio y lo reemplazó por otro, más denso. Guerrero sintió, por un instante, que no estaba en la superficie de nada, sino dentro de un pecho ajeno, escuchando sus ruidos húmedos y sus rumores de piedra. Estamos vivos, pensó, sin alegría ni tristeza, solo como se constata una verdad dura. Y en esa constatación había un dejo de derrota, estar vivo era también estar condenado a seguir decidiendo, a cargar con una herencia de culpas que ningún triunfo borraría. La jornada se hizo de idas y regresos, tiros y recados, vendajes y ausencias. A ratos, el mundo se contraía al diámetro de un trago de agua, otras veces, se expandía hasta contener todos los ojos que lo miraban pidiendo algo. Guerrero estaba en medio, puente vivo entre la desesperación de sus hombres y la oscuridad de la misión. Lo sabía en la piel, la soledad del mando no es estar sin compañía, sino estar sin iguales. Hay un último escalón al que solo sube uno, no por orgullo, sino porque a alguien le toca sostener el peso justo en el punto en que se puede quebrar todo. Por la noche, el puesto subterráneo volvía a tragarlo. El goteo seguía, tic, 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 y cada gota caía sobre la mesa como si perforara el mapa con paciencia de lluvia. Guerrero rozó con el índice una cruz de alambre que alguien había trenzado y dejado clavada en la pared. No rezó con palabras. A veces la fe era un gesto, ajustar un vendaje bien, compartir un sorbo de agua, no mentir la esperanza. Fe como raíz, no como fachada. No más grande, sino más honda. Y esa fe era también aceptar que la montaña, con sus murmullos y su silencio, guardaba mejor las plegarias que cualquier capilla. El eco del goteo le parecía un rosario interminable, un rezo de agua con cuentas invisibles. Los días, 120, se montaron uno encima del otro, formando una columna donde cada decisión era un ladrillo puesto con los dientes. Y, sin embargo, en algún punto, el asedio se aflojó como se suelta un nudo que parecía de hierro. Nadie gritó victoria. Bajó el volumen del miedo. En el aire quedó ese silencio raro, el de después, que no es paz, sino una respiración que busca ritmo. Era un silencio que pesaba distinto, ya no era amenaza, sino resaca. Un silencio lleno de fantasmas que se acomodaban en cada rincón vacío. Guerrero salió a la superficie. La noche, ahora limpia, mostraba estrellas clavadas como clavos en una madera oscura. Caminó hasta el borde, donde el terreno se cortaba en un abismo que olía a tierra vieja. La montaña estaba allí, completa, inmóvil como una certeza, viva como un animal paciente. No preguntó nada.
La respuesta vino sin palabras, como una presión en la frente, como una mano que no se ve y que igual endereza. Entendió el trato, la montaña les había permitido quedarse, a cambio, le dejaban sus voces. No las quitaba, las guardaba. Si algún día alguno de ellos volvía a subir, la montaña se las devolvería convertidas en viento. Ese pacto no estaba escrito, pero era más firme que cualquier contrato. Era la confirmación de que la guerra no se gana ni se pierde, se paga. Argueta y ahora Hugo, ¿acaso, estaban cerca? Guerrero no los buscó. Los había visto lo suficiente. Era mejor dejarlos donde corresponde, no en los ojos, sino en ese pliegue donde caben la obediencia y el duelo. Comprendió que ambos ya no pertenecían al mundo de los vivos ni al de los muertos, sino al de los guardianes invisibles que sostienen el equilibrio. Eran sombra y era raíz, vigías perpetuos de una frontera donde los hombres se quiebran. Al amanecer, cuando el sol desgarró la neblina como si le pasara un cuchillo, los hombres se miraron con la torpeza de los resucitados. Bajaron. Llevaban en el cuerpo el cansancio de 100 inviernos y en los bolsillos una piedra invisible, no pesaba en la balanza, pero torcía los hombros. Guerrero descendió detrás, a la misma distancia de siempre, ni adelante para que lo siguieran, ni atrás para que lo esperaran. En su interior quedó una cartografía nueva, senderos de culpa y perdón, lugares donde no hay veredas, solo salidas, ríos subterráneos de nombres que ya no se dicen en voz alta. La guerra no terminó cuando dejaron de disparar. Se les quedó pegada a la piel como un olor que no se va. Pero a la vez, en ese interior donde todo cruje, se abrió un hueco de luz. No una claridad metálica y teatral, sino una luz de patio pequeño, la que apenas permite ver dónde pisar para no caer sobre el herido que duerme. Con eso bastaba. Antes de iniciar el descenso final, Guerrero volvió la cara hacia la altura. No dijo gracias. No pidió absolución. En vez de eso, se tocó la frente con 2 dedos, como el que saluda a un viejo maestro. La montaña, inmóvil, sostuvo el gesto con su silencio. Fue suficiente. Un pacto no necesita firma cuando los testigos son de piedra. Desde entonces, el oficial supo que el mando es una lámpara que alumbra quemándose. Y aceptó, con la humildad de quien sabe contar hasta 1, que su oficio no era fundir la oscuridad, sino ofrecer el poco aceite que le quede, lo justo para que los demás encuentren la puerta. Y en esa aceptación estaba la mayor de sus victorias, comprender que un comandante no salva, sino que acompaña, no borra la sombra, pero alumbra lo suficiente para que otros la atraviesen. Esa lámpara, pensó, no era solo suya, era el último pacto con la montaña, con los muertos, con Argueta y con Hugo, todos testigos de un fuego que se consume para que otros caminen. Nota del autor. Este capítulo nació de la necesidad de mostrar que el mando militar no es solo estrategia o disciplina, sino también un acto profundamente humano cargado de contradicciones. La figura de Guerrero encarna la soledad radical del comandante, atrapado entre la responsabilidad de conducir y la herida de sacrificar. El obús se convierte aquí en un altar, porque la guerra, en su brutalidad, se vive como un rito donde los muertos siempre regresan a cobrar cuentas. La aparición de Argueta y Hugo responde al tejido de realismo mágico que sostiene la novela. Los fantasmas no son irrupciones sobrenaturales, sino la materialización de culpas, recuerdos y lealtades que trascienden la vida. En el último bastión, la montaña no es escenario, sino protagonista, juez silencioso, guardián de pactos y testigo de todo lo que se entrega. Quise que este capítulo fuese un espejo de esa condición, la certeza de que el poder de decidir es también el peso de cargar y que la mayor grandeza del mando no está en la victoria, sino en sostener una lámpara que se consume para que otros puedan atravesar la sombra.